grabación. Solicito ponerse de pie para que se termine la sesión. Tomen asiento. En el área de seguridad, ¿cuál es su nombre, señor? Carrión Camacho, Ricardo Bryan. Y López Sánchez, Miguel Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Bien, toda vez que ya se cuenta con la presencia de los acusados, informo a los comparecientes que tengo a la vista el gafete oficial que acredita a Sergio Vega Eusebio como agente del Ministerio Público, así como el gafete oficial que acredita a Evelyn Maite Lemos Calzada como defensora pública. Respecto a la licenciada Berta Refugio Chávez Alvarado, se encuentra debidamente identificada en el asunto que nos ocupa. Por lo tanto, una vez verificada la presencia de las partes, declaro continuada la audiencia de juicio. Ahora bien, tomando en consideración la manifestación que realizó la defensora privada, pregunto al señor Ricardo Bryan Carrión Camacho, la licenciada compareciente Berta Refugio Chávez Alvarado manifiesta que usted la va a designar como su defensora. ¿Es así, señor Ricardo? Sí, señoría. Bien, entonces, en este caso, dado que no puede coexistir la defensa pública y la defensa privada respecto a un mismo acusado, ¿está revocando el nombramiento de la defensa pública, señor? Sí, señoría. Bien, dada esa manifestación, entonces ya no es necesaria la presencia de la defensa pública licenciada Evelyn Maite Lemos Calzada, a la cual se le permite que se retire en este instante. Concedo el uso de la palabra a la defensora privada a efecto de que acepte y proteste el cargo conferido. Acepto y protesto el cargo para la defensa de Ricardo Bryan Carrión Camacho. Bien, se tiene por aceptado y protestado el cargo por parte de la defensora privada, licenciada Berta Refugio Chávez Alvarado, como defensora privada del señor Ricardo Bryan Carrión Camacho, y por revocado el nombramiento de la defensa pública, lo anterior en términos del artículo 20 de la Constitución Federal, apartado B, fracción octava. Bien, hecho lo anterior y dado que esta audiencia tiene el objetivo de que las partes esgriman sus correspondientes alegatos de clausura, voy a conceder el uso de la palabra al agente del Ministerio Público a efecto de que haga su manifestación correspondiente en torno a sus alegatos de clausura. ¿Ya se encuentra preparado para tal acto la Fiscalía? Ya hice los alegatos correspondientes, señor. Bien, en relación a la circunstancia que prevalece en torno a lo manifestado por la defensa privada, ¿se encuentra en aptitud de emitir sus alegatos de clausura en relación al acusado Ricardo Bryan Carrión Camacho? Sí, señoría, estoy en actitud de hacerlo. Bien, en base a ello, y dado que efectivamente ya la gente del Ministerio Público emitió sus correspondientes alegatos de clausura, y dada la manifestación de la defensa privada en torno a los alegatos de clausura, queda en el uso de la palabra la misma para la emisión de sus alegatos correspondientes por ambos acusados, es decir, Ricardo Bryan Carrión Camacho y Miguel Ángel López Sánchez. Queda en el uso de la palabra la defensa, es decir, la defensa privada. Mil gracias, su señoría. Su señoría, contrario a lo sustentado por el fiscal, y tal como se expuso en la teoría del caso, esta defensa acredita con todas y cada una de las pruebas desahogadas en el juicio que mis defendidos Ricardo Bryan Carrión Camacho y Miguel Ángel López Sánchez son inocentes del hecho delictivo del cual fueron acusados y que más bien son víctimas de una acusación mendaz al tratarlos de buscar dentro de una supuesta extorsión, resultado de una ubicación fuera del lugar, con el único fin de justificar el hecho delictivo, y por tal, su señoría, debe prevalecer la presunción de inocencia a favor de mis defendidos. Las pruebas desahogadas durante el desarrollo del juicio de ninguna manera generan convicción de culpabilidad para sostener la acusación en contra de mis defendidos. Su señoría apreciará que carecen de lógica y que no existe correspondencia entre circunstancias de modo, tiempo, lugar, entre relato de las víctimas, testigo, registros documentales incorporados y pericial desahogada, y por tal no pueden adminicularse unos con otros. Afirma la Fiscalía que la acusación de las víctimas principalmente sostiene dicha acusación a mis representados, sin que dicha acusación pueda ser verificada y corroborada con algún medio aportado, omitiendo la Fiscalía que las víctimas durante su testimonio se mostraron reticentes y dudaron en la identificación a mis defendidos, aclarando que si bien es cierto, su señoría, la declaración del ofendido es creíble,
pero solo en razón a los medios de prueba aportados que sustenten dicha acusación, lo que en el presente caso no se actualiza. Todo ello, su señoría, en razón a que, por ejemplo, la testimonial del oficial Diego Moreno Gaona no confirma la imputación a mis defendidos, sino más bien la refuta. Toda vez que dicho testigo evidenció durante su testimonio que las víctimas, acusados y la carpeta de investigación son diferentes al presente juicio, tal y como ya lo había detectado el propio Ministerio Público Acusador Israel Hernández Alba. El registro anterior desahogado por medio de la lectura consistente en el acta pormenorizada de la inspección del lugar de los hechos tampoco confirma la acusación a mis defendidos, toda vez que si bien se describe un lugar señalado como el de los hechos, dicho documento no es claro en cuanto a qué fiscalía, su señoría, fueron a denunciar las víctimas, toda vez que dicho documento señala que fueron a la fiscalía o que estuvieron frente al fiscal de Amecameca, y reiteradamente las víctimas durante su testimonio afirmaron y reafirmaron que a la fiscalía que habían ido a denunciar era la de Iztapalukayotla, resaltando además que dicha acta carece de formalidad conforme al protocolo de actuación que debió ceñirse la fiscalía, violentando los requerimientos procesales, no aclarándose en el presente juicio por qué fue el fiscal de Amecameca quien se supone ordenó la inspección al lugar de los hechos y no el fiscal de Iztapalukayotla, que se supone que ahí es donde fueron a denunciar las víctimas. Tampoco dicha acta es clara en cuanto a si en verdad se llevó a cabo dicha inspección del lugar señalado como el de los hechos. En cuanto al acta pormenorizada y o inspección de documento presentado entre paréntesis hoja de papel, mucho menos confirma la acusación en contra de mis defendidos, toda vez que tiene igual contradicción que el acta antes citada, ya que no existe certeza en cuanto al lugar a donde acudieron las víctimas a denunciar el delito por el cual se acusan mis defendidos, a la Fiscalía de Amecameca, como también lo señala este documento, o a la Fiscalía de Iztapalukayotla, como lo vinieron a declarar aquí, frente a usted. Y que, por cierto, su señoría, la mencionada hoja de papel a la que hace referencia esta acta pormenorizada nunca fue integrada a este juicio, por ningún medio legal, para que así la Fiscalía esté en aptitud de sostener su acusación, toda vez que dicha hoja es inexistente en el presente juicio y de ninguna manera el acta pormenorizada y inspección de documento presentado entre paréntesis hoja de papel puede sustituir al órgano de prueba original, que es precisamente la hoja de papel que contiene amenazas y la cual nunca fue puesta a la vista de ninguno de los que estamos aquí presentes, sino más bien, su señoría, el órgano persecutor de los delitos creó dicha hoja de papel de manera arbitraria con el único fin de inculpar a mis defendidos. Luego entonces, su señoría, ¿sobre qué hoja de papel realizó la pericial en grafoscopía la perito Erika de Verónica Hortensia Arias Durán? Ya que, como se repite, dicha hoja de papel jamás fue integrada a este juicio por ningún medio legal y no fue integrada, su señoría, porque no existe, quedando en el presente juicio la duda razonable de que en verdad dicho peritaje se haya llevado a cabo, ya que la misma perito no pudo recordar elementos esenciales en cuanto a temporalidad y modo de realización de dicho peritaje, resaltando que dicha prueba carece de las exigencias legales y constitucionales, resultando una prueba ilícita en todos sus sentidos. La Fiscalía no pudo dar respuesta a una serie de dudas razonables que quedaron durante este juicio, como lo son: ¿cuál fue la fecha y el lugar exacto en donde acudieron las víctimas a presentar la denuncia del hecho delictivo que nos ocupa? ¿En la Fiscalía de Amecameca, como lo dicen los documentos, o como lo dijeron aquí las víctimas durante su testimonio, en la Fiscalía de Ayotla Iztapaluca? ¿Qué día, su señoría, y en qué lugar y de qué manera se supone reconocieron las víctimas a mis defendidos como sus atacantes? Para que así poder llegar a la conclusión lógica que mis defendidos son las personas a las que se refieren las víctimas
¿En dónde está la carta que contiene amenazas a las que se refirieron las víctimas y sobre la cual se supone el aperito realizó su dictamen? ¿En dónde está el cuchillo y la navaja que se supone que mis defendidos amenazaron y amagaron a las víctimas del presente juicio? Si el nombre de mi defendido Miguel Ángel López Sánchez se encuentra escrito en la acusación objeto del presente juicio, ¿por qué razón ni el testigo Diego Moreno Gaona, ni la víctima de iniciales APR, ni mucho menos la víctima de iniciales AGM lo reconoció en ningún momento durante este juicio? ¿Por qué razón el propio fiscal acusador Israel Hernández Alba manifestó durante el desarrollo de este juicio que tenía problemas para incorporar a este juicio pruebas contenidas en la carpeta de investigación? La razón era que se percató de que no correspondían al presente juicio y que incluso obraban constancias diferentes. Su señoría, todo lo anterior se lo voy a explicar un poco más a detalle. Sostiene el fiscal que la víctima a la que se refirió con iniciales APR en audiencia privada de fecha 21 de junio del año 2016 reconoció en el área de seguridad a mis defendidos y que la testigo resaltó que son los sujetos que acudieron el primer día y le solicitaron la cantidad de dinero. Dicha afirmación, su señoría, es falsa. Su señoría, cuando analice los registros de audio y video, usted mismo verificará que si bien la víctima afirmó que dentro de las galeras de Iztapaluca había reconocido a uno de los sujetos que la agredió en fecha 13 de junio del año 2015 y que cuando lo señaló le dijeron un nombre parecido a uno de mis defendidos, lo cierto es que tuvo problemas para reconocerlo en el presente juicio, toda vez que no aclaró en el presente juicio cuál de los dos era al que ella se refería. Así también su señoría no indicó la fecha, el día, la hora, cuando reconoció dentro de las galeras de la Procuraduría de Ayotla Iztapaluca al sujeto que la agredió. Para mí es una condición necesaria para el reconocimiento del sujeto activo del delito, por lo que su imputación, su señoría, es deficiente y por tal no puede adminicularse tampoco con otros medios de prueba, es decir, no existen otros medios de prueba que sustenten dicha imputación. En cuanto a mi representado Miguel Ángel López Sánchez, es totalmente falso, su señoría, que la víctima haya indicado que era el mismo que acudió el primer día, ya que ni siquiera lo reconoció o señaló. Es falso lo que está señalando la Fiscalía. Y si bien la víctima tenía a los dos acusados frente a ella, ¿por qué la víctima no los reconoció ni los señaló como las personas que la habían atacado en fecha 13 de junio del año 2015? Y no se puede perder de vista, su señoría, las actitudes de la víctima durante su testimonio, es decir, sí memorizó la supuesta carta con amenaza que le dejaron e incluso la reprodujo de su mente, pero tuvo dudas al señalar y reconocer a mis defendidos, que estaban precisamente frente a ella, no recordando la fecha en que se supone los reconoció dentro de las galeras de Ayotla Iztapaluca, y reconociendo, su señoría, que fue en dichas galeras la última vez que vio a sus atacantes. Actitudes, su señoría, que no confirman la imputación y por tal, su señoría, no debe otorgar valor probatorio a dicha testimonial. Máxime, su señoría, que existe duda razonable que mis representados hayan sido los mismos que la atacaron. Todo ello, su señoría, en razón, precisamente por las manifestaciones hechas por el oficial Diego Moreno Gaona, que más adelante le detallaré, así también el Ministerio Público Israel Hernández Alba, que así también más adelante se lo detallaré. También faltan evidencias que sustenten dicha acusación y máxime, su señoría, que en el presente juicio en ningún momento
se verificaron las circunstancias de tiempo, modo, lugar en que se supone mis representados fueron detenidos y reconocidos por las víctimas, para así llegar a la conclusión lógica de que en verdad fueron mis defendidos quienes llevaron a cabo los hechos delictivos que se les imputa. De la misma manera, asevera el fiscal que la víctima, a la que se refirió con las iniciales AGM, en audiencia privada de fecha 21 de junio del año 2016, identificó a mis defendidos como los que lo atacaron en fecha 13 de junio 2015. Afirmación, su señoría, falsa. De ninguna manera los identificó como los sujetos que los atacaron. El testigo se mostró reticente, no podía dar respuesta a las preguntas que le interrogaba el fiscal. Todo eso quedó evidenciado en esta audiencia, señoría, en fecha 25 de junio del año 21, perdón. Además de no confirmar la versión que dio su esposa, dio datos de colonia diferente a la que dio su esposa. Se contradijo en la versión que dio su esposa, la desmintió en relación a que su local estuvo cerrado por un tiempo. Eso fue mentira, porque él dijo que ya después empezaron a trabajar normalmente. Su señoría verificará en el audio y video que al señalar que cuando señaló que al momento de estar siendo atacado se encontraba de esta manera, mirando hacia arriba, y su esposa dijo que se encontraba así y que incluso alzó la cabeza para verlo. Cuando usted revise y tenga oportunidad de revisar de nuevo esa audiencia, usted verificará lo que le estoy diciendo. Además, su señoría, la víctima de iniciales AGM no recordó el nombre de sus atacantes, no hizo del conocimiento de su señoría sobre si había o no reconocido a los dos sujetos que lo agredieron dentro de las galeras de Iztapaluca. Ayotla no dijo en qué fecha ni a qué hora lo llamaron de la Procuraduría de Ayotla para reconocerlos, solo se limitó a decir que lo llamaron para reconocer a sus agresores dentro de las galeras. Así también, ha de destacarse que tenía a los dos acusados frente a él y en ningún momento lo señaló, no pudo afirmar que alguno de los dos haya sido el mismo o los mismos que lo atacaron en fecha 13 de junio del año 2015. No pudo recordar el nombre de sus atacantes, actitud de su señoría que no confirman la versión de los hechos por los cuales se acusa a mis defendidos. Y reitero, su señoría, resaltando que su testimonio fue dudoso, deficiente, del cual no debe otorgarse valor probatorio. Sigue afirmando de manera falaz la Fiscalía que el registro incorporado mediante la lectura el pasado 13 de febrero del año 2017, consistente en el acta pormenorizada y inspección ministerial del lugar señalado como el de los hechos, reafirma la acusación hecha por las víctimas a mis defendidos. Toda vez que dicha aseveración es falsa también, su señoría, toda vez que dicha acta más bien acredita la inocencia de mis representados. En la misma, su señoría, se observa que el agente del Ministerio Público que la asignó, licenciado Héctor Alonso Riva Palacio, jamás se constituyó plena y legalmente en el lugar señalado como el de los hechos. Así también la misma acta carece de día, de hora en que se supone se inició la diligencia ministerial, nombran los nombres, las firmas, los cargos del personal de actuaciones que la gente del mismo Ministerio Público asignó para llevar a cabo dicha diligencia. Tampoco el croquis de localización del lugar que se supone se señala como el de los hechos. La misma acta, su señoría, carece de formalidad que debió de reunir de acuerdo al protocolo de actuación para la atención e investigación del delito de extorsión publicado en la Gaceta Oficial de Gobierno el pasado 7 de agosto de 2013, que en ese momento este era el vigente, era el protocolo a seguir por los ministerios públicos, por lo que este protocolo fue publicado en la Gaceta Oficial por el mismo Procurador de Justicia del Estado de México. Es decir, dicha acta, su señoría, carece de valor probatorio pleno, toda vez que es ajena a las reglas establecidas en las normas procesales. Lo anterior, su señoría,
se evidencia en atención a la literalidad que se reprodujo durante el juicio, en la parte donde señala, abro comillas, en fecha 25 de junio del año 2015, y siendo las 15:30, el suscrito agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Amecameca, Estado de México, hace constar que el personal de actuaciones en compañía de los denunciantes se trasladan plena y legalmente al lugar ubicado. Cierro comillas. Ha de resaltarse, su señoría, que la literalidad de dicho documento enfatiza que al Ministerio Público solo le consta que el personal de actuaciones se traslada junto con las víctimas al lugar de los hechos, mas no le consta si dicha inspección se llevó a cabo o no, porque en ningún momento señaló que estaba constituido plena y legalmente en el lugar señalado como el de los hechos, sino simplemente señaló que lo que le constaba era que las víctimas y los denunciantes se trasladaban, ¿sí? Máxime, su señoría, dicha acta no reúne los requisitos establecidos en el protocolo de actuación antes citado. Esta defensa, su señoría, sostiene que no debe otorgar valor probatorio, toda vez que la misma se encuentra viciada desde su origen, en razón a que existe visible contradicción en cuanto al lugar de denuncia. Es decir, ¿en qué fiscalía fueron a interponer denuncia a las víctimas? ¿En la Fiscalía de Amecameca, atendiendo a la literalidad del documento? ¿O en la Fiscalía de Iztapalucayotla, atendiendo al testimonio de las víctimas? Porque la acta señala que las víctimas se encontraban frente al fiscal de Amecameca y que el mismo fiscal fue testigo cuando se trasladaron junto con el personal de actuaciones al lugar señalado como el de los hechos. Y sin embargo, las víctimas reiteradamente en el juicio dijeron que a la procuraduría que habían ido a denunciar era la de Iztapalucayotla y no a la de Amecameca. Y más bien, su señoría, con esta prueba se acredita que dicha acta fue creada con el único fin de perjudicar a unos inocentes y acusarlos falsamente con un documento igualmente falso. Y debido a todo lo anterior, su señoría, existe duda razonable sobre la existencia del lugar señalado como el de los hechos, toda vez que, ¿por qué razón fue el fiscal de Amecameca quien inspeccionó el lugar señalado como el de los hechos, si ante quien se interpuso la denuncia fue el fiscal de Iztapalucayotla? Y si bien es cierto, en el documento en cuestión señala la descripción de un lugar señalado como el de los hechos, dicho documento es deficiente e insuficiente, toda vez que, como ya se indicó, no existe claridad ni coherencia en lo señalado en dicha acta en razón a las deficiencias y contradicciones señaladas con antelación, y por tal es un indicio al cual no debe otorgarse valor probatorio. Además, su señoría, dicho documento no fue desahogado conforme a las reglas del artículo 361 del Código de Procedimientos Penales vigente al momento de los hechos. Pero continúa su afirmación el fiscal señalando que rebustece la acusación hecha a mis defendidos con el acta pormenorizada y una inspección de documento presentado entre paréntesis hoja de papel, indicio incorporado a este juicio mediante la lectura el pasado 13 de febrero de 2017, resaltando que dicho documento de ninguna manera, su señoría, puede sustituir al órgano de prueba original, que es precisamente la hoja de papel que contiene amenazas. Y que según la versión de las víctimas, les dejaron dos de ellas, una en fecha 13 de junio y otra en fecha 18 de junio, ambos del año 2015, resaltando a su señoría que las víctimas afirman en la respuesta a los interrogatorios y contrainterrogatorios que acudieron a la Procuraduría de Iztapalucayotla a denunciar y no a la de Amecameca, como también lo señala la literalidad de este documento. Entonces, su señoría, ¿en qué fiscalía tuvo a la vista
ya tan mencionada hoja de papel? ¿Fue el fiscal de Amecameca quien la tuvo a la vista, como lo dice la literalidad del documento, o fue el fiscal de Ayotla, Iztapaluca, como lo dicen las víctimas? ¿Quién tuvo la vista la famosa hoja de papel que contenía amenazas? ¿Quién de los dos fiscales? Y por tal, su señoría, se acredita que no existe en este juicio la ya tan aludida hoja de papel, la cual contiene amenazas, en razón a que durante todo el desfile probatorio en ningún momento se exhibió, no se puso a la vista de las víctimas para su reconocimiento, ni del aperito, tal y como lo dispone el artículo 361, fracción 1 y 363 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, vigente al momento de los hechos. Entonces, su señoría, ¿a qué hoja de papel hace referencia el Ministerio Público? ¿Y por qué razón, si existía, el fiscal no la puso a la vista de todos los aquí involucrados? Máxime, su señoría, que la mencionada hoja de papel nunca fue integrada a este juicio, ni por la lectura, ni por la proyección, ni por el reconocimiento. Y no se puede perder de vista, su señoría, la manifestación hecha por Ricardo Bryan Carrión Camacho el pasado 9 de noviembre del año 2016 frente a la perito Erika Verónica Hortensia Arias Durán. Manifestó que, abro comillas, del escrito que según tienen es el mismo que tenemos en una carpeta que ya estamos sentenciados ahorita, pero ese escrito nunca ya lo habíamos visto nosotros, cierro comillas. Entonces, su señoría, ¿de qué escrito habla el Ministerio Público? ¿Del mismo del cual los acusados ya tienen una sentencia? ¿O a qué escrito hace referencia el Ministerio Público? Versión que se ve reforzada por la propia actuación del Ministerio Público acusador. En fecha 9 de noviembre del año 2016, al momento que cuestiona al aperito sobre si recordaba las características del papel intimidatorio, a lo que el aperito contestó, abro comillas, que para describirlo de manera inmediata no, pero es que si lo tuviera a la vista sí lo reconocería, cierro comillas. En ese momento, su señoría, quedó evidenciado que el Ministerio Público empezó a buscar dentro de la carpeta de investigación, no pudiendo encontrar la dichosa hoja que contenía amenazas, de la cual se supone realizó su dictamen. Pero también ha de resaltarse que si bien se interrogó al aperito sobre el dictamen que se supone rindió, no existe certeza de que dicho dictamen se haya llevado a cabo. Por todo lo antes expuesto, su señoría, no debe otorgarse valor probatorio al acta pormenorizada e inspección de documento, entre paréntesis, hoja de papel, toda vez que resulta insuficiente y deficiente, ya que es una prueba viciada desde su origen, ya que más bien es claro que se trata de una prueba igualmente creada con el único fin de sostener la acusación mendaz en contra de mis defendidos, al contener todas las incongruencias aquí destacadas. Pero en su afán, la Fiscalía continúa sosteniendo que la testimonial realizada a la perito en grafoscopía Erika Verónica Hortensia Arias Durán reafirma la culpabilidad de mis defendidos, que el documento intimidatorio fue puesto en su momento a la vista de la misma. Afirmación falsa, su señoría, toda vez que, como ya le acredité y le indiqué, nunca fue puesta en este juicio ni del aperito y de nadie dicha hoja de papel. Y ha de resaltarse que si bien, su señoría, se interrogó al aperito sobre el dictamen que se supone realizó, y que la misma expuso afirmaciones sobre el mismo, su señoría, usted debe darse cuenta que el mismo dictamen carece de sustento, toda vez como que ya se aclaró la hoja que contiene amenazas y de la cual la perito se supone rindió su informe, no existe. Y más bien, dicho interrogatorio es contrario a lo señalado por el artículo 360
63 del Código de Procedimientos Penales vigente al momento de los hechos. Y por tal existe duda razonable de que dicho peritaje se haya llevado a cabo. Y robustece mi afirmación, su señoría, sobre la inexistencia del dictamen, máxime que la misma perito durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, más bien contra el contrainterrogatorio hecho por la defensa, no recordó ni la fecha en que ingresó a este penal para recabar las muestras de escritura que refirió recabó, ni tampoco quiénes eran las personas que la acompañaron a sustraer dichas muestras a las que se refirió, ni cuánto tiempo se tardó en recabar dichas muestras, ni si el abogado defensor de mis defendidos estaba presente, deficiencias, su señoría, que bien pudieron haberse aclarado con la lectura del propio dictamen para refrescar memoria del aperito, lo cual no sucedió durante el desarrollo del presente juicio y confirma aún más mi versión, su señoría, lo afirmado por el señor Ricardo Bryan, quien manifestó que se trataba de la misma hoja de papel que ya habían exhibido en juicio diverso y por la cual ya fueron sentenciados, y que también el propio Ministerio Público Acusador detectó que dentro de la carpeta de investigación existían documentos que no correspondían o que eran diferentes a la presente causa penal, como más adelante se lo detallaré. Y en atención, su señoría, a las reglas de la valoración de la prueba lícita, me refiero a que, suponiendo sin conceder que exista dicho dictamen, mucho antes, su señoría, de interrogar sobre dicho dictamen al aperito en cuestión, en primer lugar, el Ministerio Público debió acreditar que su actuación estaba conforme en estricto apego al respeto de los derechos humanos de mis defendidos. Es decir, lo que se debió de acreditar en primer lugar en este juicio es que mis defendidos Ricardo Bryan Carrión Camacho y Miguel Ángel López Sánchez otorgaron su consentimiento escrito para así, con su libre voluntad, otorgarle al aperito las muestras de escrituras a las que se refirió. Todo ello, su señoría, debió haber estado su abogado presente en todo momento. E incluso el Ministerio Público debió haber hecho un acta ministerial en donde hubiera constatado este hecho. Dicha acta debió de haberla puesto a la vista de todos los involucrados con el fin, su señoría, de justificar su actuación, que estaba en estricto apego, como lo señala nuestra Constitución, a las garantías constitucionales a favor de mis defendidos. Y dicho consentimiento, su señoría, nunca fue integrado a este juicio, ni mediante la lectura, ni mediante la exhibición, ni mediante el reconocimiento, y no fue integrado, su señoría, porque no existe. Por lo que claramente, su señoría, se vulneran en perjuicio de mis defendidos los derechos establecidos en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, vigente al momento de los hechos, artículos 153, fracción octava y 14. Y por tal, su señoría, evidente violación al derecho fundamental al debido proceso y defensa adecuada, el cual contiene la prerrogativa consistente en no ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentren al margen de las exigencias legales y constitucionales. Y todo lo anteriormente expuesto, su señoría, es de concluirse que las respuestas al interrogatorio realizadas por la Fiscalía a la perito en grafoscopía Erika Verónica Arias Durán es una prueba obtenida además de manera deficiente. De existir duda razonable sobre su existencia, es una prueba obtenida fuera de todo cauce constitucional, por lo cual estamos en presencia de una prueba ilícita que no debe tomarse en cuenta para resolver la presente causa, es decir, su señoría debe abstenerse de integrarla a la sentencia debido a la ilicitud con la que fue obtenida, lo cual su señoría, esta defensa solicita desde este momento aplique de acuerdo a su ámbito de control constitucional, toda vez que bajo el principio pro persona los derechos humanos deben garantizarse y precisamente es el Ministerio Público el órgano encargado de garantizarlos. Y en este caso, probar o acreditar que en todo momento su actuación
los derechos de mis representados fueron respetados cabalmente en sentido estricto, como lo señala nuestra Constitución Federal, y no puede inferirse, su señoría, la existencia de tal garantía con las respuestas dadas al contrainterrogatorio hecho por la defensa a la perito en cuestión, máxime que la misma no recordó ni la fecha en que ingresó a este penal, ni con quién ingresó, ni el nombre del defensor, ni el sexo de la defensa, ni tampoco si se levantó alguna diligencia ministerial porque estaban en este lugar, ni recordó el nombre del Ministerio Público, ni cuánto tiempo permaneció al interior del centro preventivo. Y lo único que manifestó en relación al respeto de las garantías de mis defendidos es, abro comillas, que la defensa tuvo que haber dado la asistencia correspondiente, cierro comillas, afirmación que por ningún motivo puede acreditar el respeto a los derechos establecidos en la ley adjetiva y constitucional a mis defendidos Miguel Ángel López Sánchez y Ricardo Bryan Carrión Camacho. Su señoría, lo que cabe resaltar en este juicio es que el fiscal en nada se pronunció en cuanto a la testimonial del oficial Diego Moreno Gaona, prueba ofrecida por la Fiscalía y desahogada debidamente durante este juicio en fecha 5 de julio del año 2016. Cabe señalar a su señoría que dicha testimonial, su señoría, en vez de confirmar la versión que dieron las víctimas, más bien la refuta. Al momento que su señoría analice dicha testimonial, llegará a la conclusión de que, además de no reconocer el testigo a uno o a alguno de mis defendidos como los sujetos activos del delito, en razón a que pues también los tenía frente a él y en ningún momento lo reconoció, como los mismos que estuvieron en las galeras, ni pese a su señoría que el fiscal le refrescó la memoria leyendo sus nombres, ni así pudo afirmar que hayan sido los mismos. Y repito, su señoría, más bien refuta la acusación de las víctimas, en razón a que el mismo testigo evidenció que las personas víctimas en el presente juicio no son las mismas víctimas que refiere Diego Moreno Gaona, ya que las víctimas a las que se refirió el testigo iniciaron una denuncia por el delito de extorsión en fecha 13 de junio del año 2015, fecha a la que se refiere el testigo. Le entregaron un oficio derivado de una carpeta de investigación iniciada en fecha 13 de junio del año 2015. Lo anterior es contradictorio, su señoría, a lo señalado por las víctimas del presente juicio el pasado 21 de junio del año 2016, toda vez que por voz de las propias víctimas, quienes dijeron que el día que habían ido a denunciar fue el 25 de junio del año 2015 y no el 13 de junio del año 2015 como lo vino a evidenciar Diego Moreno Gaona, toda vez que por temor, su señoría, no lo habían hecho antes. Como lo confirma la acusación objeto del presente juicio, reproducida por voz de su señoría el pasado 24 de mayo de 2016, en donde señala que en fecha 13 de junio del año 2015, las víctimas decidieron no dar aviso a las autoridades. Así también lo confirman los registros documentales, marcados con el número 1 y 2, desahogados en el presente juicio, los cuales indican en sus textos fecha 25 de junio del año 2015, fecha que se contrapone a la fecha 13 de junio del año 2015, que es precisamente la fecha del oficio que refiere el testigo Diego Moreno Gaona, le entregaron derivado de una carpeta de investigación, el cual informó el 25 de junio del año 2015. Así también, su señoría, se confirmó que las personas aquí encarceladas no son las mismas a las que se refirió Diego Moreno Gaona, en razón a que el testigo Diego Moreno Gaona no las reconoció ni recordó sus nombres, pese que las tenía frente a él y que el fiscal le refrescó la memoria leyendo sus nombres. No pudo decir que ellos hayan sido los mismos. Resaltando a su señoría que durante el desarrollo del presente juicio no se desahogó prueba alguna que confirme o acredite
que mis representados hayan estado dentro de las galeras de Ayotla, Iztapaluca, en fecha que el testigo aquí señaló. Y como conclusión lógica, la carpeta de investigación a la que se refiere el oficial Diego Moreno Gaona no es la misma a la que pertenece la presente causa penal, toda vez que lo del desprendido del interrogatorio y contrainterrogatorio a las mismas víctimas reiteradamente refieren que el día que fueron a denunciar fue el 25 de junio del año 2015 en la Procuraduría de Iztapaluca, Ayotla, y no hacia el 13 de junio del año 2015, que fue la fecha en que refiere el testigo, le entregaron el oficio de referencia, el cual informó el 25 de junio del año 2015, con lo que se acredita, su señoría, en primer lugar, que la testimonial del oficial Diego Moreno Gaona no tiene nada que ver con este juicio. Toda vez que no reconoció a las víctimas ni a los acusados del presente juicio, y los datos proporcionados indican que la carpeta de investigación, víctimas y acusados son diferentes a los del presente juicio. Y en segundo lugar, su señoría, se acredita que en la carpeta de investigación, de la cual se deriva la presente causa penal, obran constancias que no corresponden o que son diferentes del presente juicio y que son falsos los indicios que llevaron a la cárcel a mis defendidos. Y con fundamento en el artículo 341 del Código de Procedimientos Penales vigente al momento de los hechos, dicha versión se confirma por la manifestación hecha por el propio agente del Ministerio Público acusador, Israel Hernández Salva, el pasado 23 de noviembre del año 2016, quien manifestó de viva voz, abro comillas, he de manifestar que atendiendo al deber de lealtad con la que se ciñe esta Fiscalía, al momento de preparar la presente diligencia, es decir, de buscar los registros que fueran admitidos en el auto de apertura a juicio oral, me percaté de que obraban constancias distintas, me imagino por un error involuntario, cierro comillas. Para que finalmente su señoría en audiencia de fecha 7 de diciembre del año 2016 se desiste de los registros marcados con el número 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del auto de apertura a juicio oral. Y después de solicitar la suspensión de 3 audiencias consecutivas fue cuando finalmente en fecha 13 de febrero del año 2017 incorpora 2 indicios mediante la lectura y a su vez se desiste de la documental marcada con el número 1 del apartado de pruebas admitido a la Fiscalía, manifestando ese mismo 13 de febrero del año 2017 de viva voz que, abro comillas, una vez que la Fiscalía ha analizado las constancias con las que cuenta en los antecedentes de la investigación, se percata que no corresponde la documental admitida con la documental que obra en autos, cierro comillas. Manifestaciones, sus señorías, con las que se evidencia todas las inconsistencias que contiene la carpeta de investigación de la que deriva la presente causa penal, y así también los registros marcados con el número y 2 del auto de apertura a juicio oral contienen dichas inconsistencias, ya que ya se las señalé con antelación, que son las 2 actas que le señalé, y con lo que se acredita que los documentos que obran en la carpeta de investigación no corresponden a la presente causa penal y que incluso obran constancias diferentes, y que esta defensa hace del conocimiento de su señoría para acreditar la acusación mendaz de la cual fueron objetos mis defendidos. Por último, su señoría, se debe concluir que las pruebas ofrecidas por la Fiscalía desvirtúan el hecho delictivo por el cual se acusa a mis defendidos. Y por tal, mis defendidos, Ricardo Bryan Carrión Camacho y Miguel Ángel López Sánchez, son inocentes, ya que se armó todo esto en su perjuicio. Es decir, se armaron todos los elementos de prueba para tratar de sostener dicha acusación, que es falsa.
y los mismos no se acredita ningún elemento del delito de los cuales el fiscal de los artículos de los cuales el fiscal basó su acusación, toda vez que jamás mi defendido Ricardo Bryan Carrión Camacho y Miguel Ángel López Sánchez vertieron en forma alguna amenazas e intimidaciones utilizando un cuchillo y navaja en contra de las víctimas del presente juicio, como asevera sin sustento la Fiscalía. Repito, mis defendidos jamás desplegaron dicha conducta delictuosa, la cual sostiene el fiscal, y por tal no se les puede atribuir la misma. Ni mucho menos, su señoría, mis defendidos recibieron cualquier cantidad de dinero derivado de las acciones o amenazas que las víctimas refirieron. Menos aún, mis representados no se atestaron jamás como miembros de alguna asociación o grupo delictuoso. Según el fiscal, dicho hecho delictivo se tiene acreditado con los propios testimonios de las víctimas. Sin embargo, solo una de las víctimas mencionó el nombre de uno de mis defendidos, no pudiendo distinguir cuál de los dos el que tenía enfrente era el que a ella se refería, no pudiendo recordar en qué fecha se supone se enteróse de su nombre en la Procuraduría de Iztapaluca, no siendo asertiva en cuanto a la temporalidad de los hechos, y por tal, su señoría, su imputación no puede ser creíble y de ninguna manera puede adminicularse con algún otro medio de prueba desahogado en el presente juicio. Y mucho menos, su señoría, se acredita las acciones delictivas referidas por la Fiscalía con la testimonial del esposo de la víctima de iniciales AGM, toda vez que en vez de confirmar la versión que dio su esposa, más bien se la contradijo, resaltando que su testimonial fue en alto grado deficiente y dudosa, no pudiendo identificar a ninguno de mis dos defendidos como los sujetos que lo atacaron. Sin embargo, según el fiscal, dicha afirmación, que a todas luces es falsa, se ve confirmada aún más con la inspección de la hoja de papel presentada en su momento y la cual fue incorporada a este juicio, resaltando a su señoría, como ya se le indicó anteriormente, que en el presente juicio jamás fue incorporada dicha hoja de papel al presente juicio por ningún medio legal, la cual es inexistente y por tal de ninguna manera se puede tener por acreditado la existencia material de la misma, toda vez que el órgano investigador de los delitos se condujo de una manera desleal y falta de honestidad al tratar de sostener la acusación mendaz hecha a mis defendidos, con los registros que no corresponden a los datos del presente juicio y que incluso obran constancias diferentes a este juicio y que de ninguna manera se acredita la complementación típica a la que se refiere el fiscal. Y de ninguna manera se acredita el elemento consistente en la intervención de dos personas o más, armadas o con objetos peligrosos. No pudo acreditarse con solo la imputación de las víctimas del presente juicio, ya que las víctimas del presente juicio, en primer lugar, ni siquiera reconocieran de manera plena a mis defendidos como sus atacantes, y en segundo lugar, durante el desarrollo del presente juicio no se desahogó prueba alguna que acredite dicho elemento. Y el hecho que la Fiscalía haga referencia a que las víctimas refirieron que dicho acto intervinieron dos personas es falsa y sin sustento, ya que de ninguna manera se acreditó que las personas a las que se refieren las víctimas hayan sido las mismas que están aquí encarceladas. Y si el fiscal pretende acreditar todos los elementos del delito de los artículos en los cuales basa su acusación, con solo el testimonio de las víctimas del presente juicio, siendo que dicho testimonio resultó en alto grado deficiente y dudoso, su señoría, a la hora de revisar los videos verificará que hablaban con voz baja. Sin embargo, cuando la señora reprodujo la carta, alzó la voz, pero cuando la Fiscalía le interrogaba, como que dudaba al contestar, mostrando las víctimas una actitud reticente durante su testimonio. Y como ya se dijo, el fiscal no puede adminicular dicha acusación con ningún otro medio de prueba desahogado en el presente juicio, los cuales no resultaron ni idóneos ni pertinentes para así a poder acreditar el delito de extorsión
con complementación típica y punibilidad autónoma, por lo cual son acusados mis defendidos. Y por todo lo anteriormente expuesto, su señoría debe concluir en su resolución que ha prevalecido la presunción de inocencia a favor de mis defendidos y que en efecto resultaron víctimas de nuestro sistema legal, toda vez que tristemente, su señoría, en este país la libertad de las personas tiene un precio, la cual algunas personas pagan y otras venden. Y que en realidad se trata de una acusación mendaz y que se armó todo este templete en contra de ellos para justificar un hecho delictivo, claramente abusando del poder del Estado ha investido en los órganos investigadores. Toda vez que mi representado, Miguel Ángel López Sánchez, en las fechas señaladas 13 de junio y 18 de junio del año 2015, se encontraba en lugar diverso, con personas diversas, como lo fue testigo la señora Josefina Sánchez Cruz, quien fue testigo de que dichas fechas y horas mi defendido se encontraba atendiendo el negocio de pollo en donde trabajaba. Así también mi defendido Ricardo Bryan Carrión Camacho, durante el desarrollo del juicio no existió ninguna prueba de peso que acredite que en dichas fechas estuvo en el lugar señalado en la acusación. De la misma manera, tal y como lo fue testigo la señora Lorena Flores Guadarrama, quien estuvo presente al momento del lugar de la detención ilegal en contra de mis defendidos, y quien narró todo lo que ella vio al momento de la detención, en la fecha y la hora que ella misma manifestó, por lo que es procedente, su señoría, declarar inocente del delito por el cual se acusa a mis defendidos, Ricardo Bryan Carrión Camacho y Miguel Ángel López Sánchez, toda vez que nadie, su señoría, puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y responsabilidad penal en su comisión. Es cuanto, su señoría. Bien, una vez escuchado el alegato de clausura de la defensa, el agente del Ministerio Público va a hacer uso de su derecho de réplica. No, señoría. Bien, dada esa manifestación, únicamente resta preguntar a los acusados Ricardo Bryan Carrión Camacho y Miguel Ángel López Sánchez, ¿están de acuerdo con su defensora? Sí, señoría. ¿Desean manifestar algo, señores? No, señoría. Bien, en ese caso, y a efecto de emitir la resolución correspondiente, se va a señalar día y hora para ello, tomando en cuenta la hora en que ya nos encontramos, y se señala dentro del plazo establecido en la ley para emitir la sentencia correspondiente el día 11 de enero del 2018 a las 18:30. ¿La Fiscalía alguna petición final? No, señoría. ¿La defensa? Copia y audio de la presente audiencia, su señoría, por favor. Bien, se le autoriza a la defensa privada las copias solicitadas. Señor Ricardo Bryan y señor Miguel Ángel, ¿tienen algo que manifestar? No, señoría. Bien, en este caso se decreta la suspensión de la audiencia.